Ahí sí. Yo quiero decir que para hablar de contingencia comunal debemos necesariamente hacer un ejercicio de que no estamos aislados de una contingencia nacional. Para poder entender lo que pasa en la comuna necesitamos entender algunas cosas que ocurren a nivel nacional. Y de ese acontecer nacional, visto desde casi de los albores de nuestra república, siempre hemos tenido un sector muy conservador en Chile, unido a la Iglesia Católica, en donde siempre se han intentado trabas, incluso para la educación escolar obligatoria, y conservadores y también sectores de la Iglesia Católica, para no involucrar a la institución, se oponían a que la gente pudiera votar. En ese tiempo votaban solamente los que sabían leer y escribir. Por lo tanto, se pudiera entender que desde hace muchísimos años, eso no son cosas que digo yo, basta meterse en la historia no escrita por Valenzuela, en todo caso, porque ahí está la historia muy resumida de lo que que le interesa comunicar en la educación. Por eso hay una ideologización también en la educación de lo que los muchachos tienen que aprender o no de nuestra historia. Entonces, dentro de esa historia, han habido muchísimas constituciones, pero las que más uno puede recordar son la de 1833, la de 1925, que es la más importante porque ahí recién se separa la Iglesia del Estado y se declara Chile un Estado laico, y después la de 1980, que es de la dictadura. Y lo que está pasando ahora es de un movimiento social que obligó a que llegáramos a eso. Ahí me detengo porque dentro, cuando hablo de eso, hay un montón de cosas más que pudiera explicar o explicitar ahí. Ese movimiento social, si bien desarticulado, tiene dos alternativas. Uno, los que dicen no oponemos que hayan protestas pacíficas, pero por un lado uno pudiera entender que si la protesta pacífica pudiera durar 10 años y nunca los cambios van a venir como quisieran un sector de la sociedad chilena. Y hay otros que dicen, porque yo escucho a algunos jóvenes que dicen, si no actuáramos con piedra y no sé qué otro cosas más que uno ve a cada rato, no nos escucharían. Sería lo mismo, o sea, protestar de forma pacífica no tiene como ningún sentido. Eso llevó, y termino con esto, como poner elementos para la discusión, en que los partidos políticos hoy día han quedado totalmente fuera de juego, como se dice en el fútbol. ¿Mm? Y nos mandaron para la casa. Entonces, hoy día lo que tenemos, y ahí comparto con un libro que acabo de terminar de leer con Daniel Matamala, que dice que hoy día el conflicto es de la ciudadanía contra la élite. Esta élite que te digo que viene de antaño, donde hicieron en 4 paredes las constituciones, y creo que hoy día la tercera o mañana sale, y estoy hablando de lo mismo, que es la única oportunidad histórica que tenemos de construir o echar la semilla para que otras generaciones sigan avanzando cada día en tener una constitución mucho más participativa. Es la primera oportunidad que tenemos de que sea participativa. En la historia de Chile no ha habido nunca una constitución que emane de una reflexión popular mucho más abierta. Ahora, todo esto nos está llevando a cosas, y ahí entraríamos ya en la casuística, porque de la PCU, que es un poco lo que originó para hablar de lo recientemente, también los muchachos vienen hace años reclamando de que segrega demasiado. O sea, tú entras depende también del colegio donde estuviste, la calidad de profesores, de nuevo volvemos al tema de la élite, que van a tener mejores resultados. O sea, se te puede medir por la capacidad memorística que tengas en la respuesta de la prueba, pero no por las habilidades que tú descubres ante la vida, que también habría que contemplar. Esto te lo digo escuchando a los muchachos con todas sus declaraciones. Y tengo también un sobrino que anarco y me conversa estas cosas. Yo no discuto con él, lo escucho porque también necesito aprender harto de ese lado. Entonces esto ha llevado a una cierta rabia, y también al ver un Estado chileno que es garante del orden público, que es incapaz de tenerlo. Ahí podremos cada uno tener sus propias opiniones, ¿no? El actuar de carabinero, que todo el mundo anda pidiendo que quiere tener carabinero, pero no es que renuncie a eso. O sea, si tú le preguntas hoy día a la gente del noviciado si quiere que tengamos la comisaría o no, te va a decir por supuesto que sí. Porque ahí hay una dualidad
queremos a Carabineros como garante del orden público, pero por otro lado no queremos que también se sobreactúen, y ahí tenemos toda la información que ustedes manejan, de los balines, de las bombas lacrimógenas dentro de los hogares, como también Carabineros se queja de que no tiene los elementos para poder mantener el orden público. Entonces yo estoy en una parada de estar alerta, de no casarme como inmediatamente acusando, pero sí voy a estar siempre en contra de la violencia contra los pobladores. Y creo que lo que pasó ayer es realmente repudiable. O sea, yo no puedo aceptar que en la noche prácticamente hubiéramos estado en guerra en ese sector. Es prácticamente eso, la inseguridad que estamos generando, la rabia que se está acumulando y que puede llevar también a que esa rabia ya ni siquiera crean inmensos sectores de la ciudadanía, ni siquiera en el plebiscito del 26 de abril. Lo cual nos está llevando, yo creo, a una situación extremadamente peligrosa de no creernos ni siquiera entre nosotros. Dentro de ese contexto general, yo ahora me pongo en el lado de la comuna. Precisamente hoy día, dentro de todo esto, fui a pelear el cuartel de la PDI. Como también tuve que hablar de la comisaría que hace años estamos peleando por la zona rural también. O sea, no porque estoy en esta coyuntura, voy a olvidar cuáles son los temas estructurales, que hay una gran diferencia uno al uno del otro, pero no puedo olvidar las tareas de fondo, porque cuando pase la crisis vamos de nuevo, oye, ¿qué pasó con el cuartel de la PDI? Y informo solamente que los 1.500 millones, yo creo que ya estamos con la, en forma bien transversal, yo creo que estamos al otro lado de la plata que nos faltaba. Y ayer una reunión con el tema de la comisaría, llegado el momento, no sé si en el saldo inicial que vamos, de poner 100 millones de pesos que vamos a necesitar para arrendar los equipos para los containers, los arriendos, o sea, arrendar, y todo el resto va a llegar con el sector privado también para que ya de aquí a junio, julio tengamos la comisaría no construida como quisiéramos, porque es un proyecto de 3 años, para que esté operando normalmente, yo diría junio, julio de este año. Cambiamos el terreno ahí, tuvieron una dificultad, pero eso ya también está subsanado. Eso. Escucho. Nosotros en la mañana, y creo que yo fui una de las que lo dije, yo creo que la información debe ser socializada, porque hasta este momento hay una serie de situaciones que no manejamos. Y voy a empezar, digamos, por un tema que los dos son muy importantes, ¿no? Pero voy a empezar por el que también tenemos que estar pendientes nosotros, sobre el tema de la Constitución. Y yo creo que aquí ha habido un error, y quiero decirlo en este consejo. No tenemos información nosotros de los resultados de este evento que se suscitó en la comuna, sí, porque yo he visto, por ejemplo, la página de la Asociación de Municipalidad, aparecen muchos municipios, menos el municipio de Pudahuel. Entonces, la verdad que yo estuve en la calle trabajando, y que de hecho junto con Cristian solucionamos varios problemas que evidentemente son humanos, y que de repente uno no sabe por qué no se usaron, por ejemplo, las sedes vecinales. Habiendo tantas sedes, alguna explicación me dieron que era porque para que la gente se enterara mejor. Entonces yo creo que ahí tenemos que asumir una responsabilidad que no fuimos capaces de entregar la difusión, dado al tiempo también, porque esto se había bajado, después se volvió a subir, los tiempos fueron muy acotados, y todo tiene una explicación, ¿no? Pero como raya para la suma, es importante que conozcamos los resultados de ese evento. Y a mí la verdad que en lo personal me interesa mucho, porque después de muchos años hice puerta a puerta y logré convocar a mucha gente para que pudiera participar de este evento. Entonces me interesa saber los resultados, porque ese es un tema que nos va a ayudar o va a contribuir, digamos, para ver cuál es el trabajo que nosotros vamos a tener que hacer, porque sin herir susceptibilidades, estamos en un consejo, digamos, que tenemos que llegar a los acuerdos necesarios para solucionar los problemas que tenemos.
Yo veo hoy día a algunos personajes que son de la derecha, que estuvieron de acuerdo en firmar el pacto y que hoy día ya públicamente están diciendo, por ejemplo, de que no van a votar a favor. Entonces a mí me parece súper grave que a pocos días de haber participado de un evento digan una cosa y después hagan otra. Entonces eso nos da también la oportunidad a nosotros de hacer la pega que nos corresponde hacer a cada uno de los que estamos cumpliendo un rol político, porque aquí, si bien es cierto, somos concejales, pero todos estamos representando un partido político, aunque estén todos desprestigiados. Ese es otro tema, pero nosotros tenemos una responsabilidad política que tenemos que asumir, y para eso tenemos que conocer los antecedentes para poder comenzar. Eso, digamos, también a modo de introducción al alcalde. Y en la mañana nosotros pensábamos, y de hecho yo también lo manifesté, es que tenemos que tener la información, tiene que estar socializada, porque por ejemplo yo hoy día me enteré muy tarde en la mañana aquí ya en el Consejo de que la municipalidad había emitido un comunicado, cosa que yo no desconocía, entonces de repente uno también hace presunciones, y la verdad que teniendo la información y que nos llegue oportunamente podemos ser un aporte. Y yo creo que todos tenemos capacidades como para poder ayudar, porque ninguno de los que estamos sentados en esta mesa creo yo que está de acuerdo con la violencia de ninguno de los dos lados, porque si cada uno va a hablar en lo personal, yo por ejemplo he ido a las marchas y la verdad que fui primero de curiosa y después porque creo que no puedo dejar que los jóvenes estén representando los propios problemas que tengo yo con la AFP, por ejemplo, que me están esquilmando mi plata y que más encima me hacen una proyección de 110 años y que si me muero mañana, que puedo morirme, mi plata se pierde, o sea, se la pierde, no es herencia, no es. Entonces, no nos contemos la suerte entre gitanos, Bernardo, porque yo ya lo averigüé y es así. Entonces, esas informaciones que dicen por un lado una cosa y otra, lo único que hacen... Y también he aprendido cosas que yo no sabía. Claro, por eso me entendí tú, de repente la gente se desorienta. Y yo creo que más allá de que uno pertenezca a un partido político, tiene que aprender a diferenciar que una cosa es la lealtad al partido y una cosa es la lealtad con la gente. Y en este caso, nosotros le debemos lealtad a la gente. Y en defensa de la gente es que nosotros, alcaldes, tenemos que estar clarito. De acuerdo, solamente un comentario. Recién me acabo de enterar lo que significa en el bono reconocimiento que me apliquen 2 años y 1 mes. Y pues en una conversación que tenía con él, y también se le aplicaron a él. Y eso sumamente es una trampa para impedir, y ahí ya viene el curso, cierro nomás. Me estoy topando recién por experiencia propia en la cantidad de trampas que hay para que me jubile con lo menos posible. ¿Tú tienes algo que informar a propósito? Respecto al tema de la consulta. Nosotros publicamos en general los resultados de los votos. Nosotros terminamos de contarlos recién el 24 de diciembre a las 13:30 horas. Se fue la última persona que terminó con 3 meses. La verdad es que fue un proceso bastante lento el conteo de votos, y eso no nos permitió estar al ritmo que iba la asociación, que tenía en muchas municipalidades voto electrónico, pudo hacerlo mucho más rápido. No nos permitió salir a los mismos tiempos con ellos, pero ellos ya tienen los resultados. Nosotros no lo hemos presentado porque estamos haciendo una revisión para que quede todo cuadrado, pero yo pretendía la próxima semana en el Consejo hacer una exposición respecto del resultado en general, ir viendo más o menos los temas por las mesas, para que puedan tener una cosa un poco más detallada, porque lo que se publicó fue resultados generales. Pero los resultados generales los mandamos. Sí, no se los mandamos. Pero no aparecen en la página. No, es que como te digo, lo terminamos después de que la asociación ya había publicado, entonces no, por eso no salió. Pero en general los resultados de los números son más o menos concretos, porque son mayoría bastante sustanciales las que salen. Y la votación fue aproximadamente 25.800 personas, casi 26.000 personas finalmente. Porque lo que publicamos en el principio fueron 25.500, pero finalmente en la suma en todo esto encontramos había 300 más que no estaban sumados. Por eso hicimos un rechequeo y por eso estamos esperando para hacer la presentación, para publicarlo con los datos totalmente cuadrados. Pero eso va a ser la próxima semana en el Consejo, y le va a pedir al caso un espacio para poder presentarlo a usted. Y respecto al tema del uso de las sedes, claro,
La consulta la levantamos en 2 semanas y media, en un proceso que Cervel se demora 6 meses en hacer, entonces hay muchas cosas que claramente no salieron como deben salir, pero dentro de todo fue un proceso bastante exitoso en que votó bastante más gente de la que nosotros presupuestábamos. Nosotros, de hecho, en los decretos que autorizan la consulta se esperaba una votación de unas 15.000 personas y terminaban votando casi 26.000. Entonces nos vimos bastante superados por la cantidad de gente que iba y por eso hubo colas muy largas, hubo mucho tiempo de espera. Muchas cosas que... Y estuvimos en terreno, en situaciones, resolviendo inmediatamente. Muchas cosas que mejorar para futuros procesos. Eso. Sí. Lo más breve posible, pero primero decir algo con respecto al tema nacional. Este tema del estallido social es un tema que viene de muchos años, 28 años, mínimo. Y aquí todos los políticos somos responsables. Hay algunos que incluso firmaron la nueva Constitución y aparecen por ahí y ahora aparecen haciéndose un lado de esa situación. Y de todo lo que hay en el tema del mercado... No, yo no estoy diciendo aquí el Consejo, estoy diciendo a nivel nacional. Y otros que dijeron que si le entregábamos a los privados las carreteras y todo esto, el Estado debía tener para invertir en salud y en educación. Cuando eso comenzaron los privados a hacerlo, todos estábamos requete contentos. Pero después, cuando los privados quieren recuperar, comienzan los problemas. Pero ahí también hay responsables que ahora se hacen un lado y le cargan las cosas a quienes no tenemos que hacernos cargo de una situación de 28 años. Yo digo, yo concuerdo con el estallido social, con las protestas, con todo. Pero lo que nunca voy a justificar es la violencia. Porque la violencia uno sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina. No voy a justificar las quemas de los metros. No las justifico. No voy a justificar las quemas de la industria, por ningún motivo. No voy a justificar el tema de estos grandes malls y todas estas cosas. Porque eso lo único que ha traído consecuencias a los más pobres. A los que ocupaban el metro, ahora no pueden ocupar el metro. A los que iban a comprar más barato, ahora no lo pueden hacer. Por lo tanto, mi posición es bastante clara. Apruebo todo lo que haya que manifestarse, esa manifestación grande que se hizo, ok, y todas las que se quieran hacer, pero no me vengan a justificar la quema de los metros, ni a justificar las quemas y de haber dejado a este país prácticamente semi-destruido, semi-quebrado, con cesantía y con un montón de cosas. Esto, señores, fue planificado. Y esa es mi posición, y respeto que si ustedes tienen otra, pero yo creo que esto estuvo totalmente fríamente calculado, como dice el Che. Y ahora con respecto al tema de la contingencia comunal, yo tengo aquí en mis manos 2 comunicados de prensa. Uno de la Municipalidad de Pudahuel, que dice que en relación a la violenta embestida que sufriera un menor al mediodía de hoy, porque salió ayer. Violenta embestida que sufriera un menor al mediodía de ayer. Esto de embestida, si uno va al diccionario, es ataque, impetuoso y violento. Y esto se le atribuye a Carabineros de Chile una embestida a un joven de estos carabineros que son tan malos que andaban buscando a un joven para hacerle una embestida. Yo no concibo. Yo lo que creo que allí lo que ocurrió es un hecho lamentable y que el propio Carabinero, la Fiscalía y todo el mundo tendrá que esclarecer si hay responsabilidades de Carabineros, y si las hay, bueno, los Carabineros tendrán que responder por esa situación. Pero lo que no comparto es que nosotros como municipalidad digamos que es una violenta embestida a un joven.
Cuando los videos y todas estas cosas que están en las redes dicen que el joven o iba pasando o el joven se lanzó. No quiero decirlo porque no lo sé, solamente estoy diciendo lo que aparece en los medios. Entonces eso lo tiene que esclarecer Carabineros de Chile, lo tiene que esclarecer la justicia, los fiscales tendrán un gran trabajo en esto y ellos son expertos para perseguir a los carabineros, por lo tanto esperemos ese resultado, pero nosotros no como municipalidad podemos aparecer con esta declaración. Yo de verdad cuando la vi dije, bien, me habrán preguntado la más mínima impresión de este acto y aparezco yo aquí siendo, porque la autoridad de la comuna es el señor alcalde, las señoritas y los señores concejales, y aparezco yo aquí diciendo que hay una violenta investida contra un modesto joven, que lo condeno, pero eso lo tendrán que esclarecer los que correspondan. Ahora, lo que ocurre y la declaración del carabinero dice que ya se abrió la investigación y se estarán buscando si hay responsabilidades por parte de carabineros, ellos mismos se encargarán de ver el tema y si no lo tendrá que hacer la justicia ordinaria. Pero ayer como se rendía la PCU, lo que pasó es que jóvenes llegaron a impedir, y Carabineros lo que hizo fue abrir para que los jóvenes que querían rendir la prueba lo pudieran rendir, y eso fue lo que les molestó a algunos jóvenes, y les molestó a tal manera que lograron sacar documentos, panfletear Pueblo del Sur y subirlo a las redes, generando allí una situación de guerra, de los carabineros que andan protegidos por las rejas y los que le tiran camotes y le tiran un montón de cosas. Entonces, y cuando van personeros que uno conoce en la comuna con megáfono a avivarle la cueca a los jóvenes y a llamarlos a que hay que ir contra carabineros, y esos videos están grabados, y la persona también está grabada, la que llegó allí a incentivar esta situación. Entonces, ojo con esto, yo voy a estar de parte siempre del Estado de Derecho, voy a estar de parte de la ley, pero nunca voy a estar de parte de una situación que no corresponde, y no corresponde porque habían padres y habían estudiantes que se sacrificaron todo un año, mala, cuestionada, como esté la PCU, si yo no defiendo, pero como esté, pero el sistema que tenemos, y ese sistema habían chilenas y chilenos que lo querían ocupar y no pudieron ocuparlo porque se lo impidieron. ¿Y de qué libertad me hablan? Y cuando me hablan de una nueva constitución, yo digo, y de verdad se lo digo así como amigo, ¿creen ustedes que es el minuto para una nueva constitución con estos ánimos, con estos grados de violencia, que no se logra regularizar el tema en el país? ¿Creen ustedes que podemos llegar a una buena constitución? ¿Qué va a hacer esa constitución? El que más grite, el que más daño haga. Entonces tiene que ser una constitución. Tenemos que tener minuto para una constitución, pero una constitución que nos deje contento a todos. Comenzaron conversaciones para una nueva constitución y se le va a llamar al país que diga si quiere una nueva constitución, y también primero se le va a preguntar si quiere una nueva constitución, y segundo se le va a preguntar por el mecanismo cómo va a ser la nueva constitución, y serán los chilenos que decidan esa cuestión. Y lo que ellos decían, eso es lo que se hará en esta república. Pero yo lo único que veo que con estos ánimos, de verdad, yo me temo de una nueva constitución, y lo temo no por mí, porque a mí me quedarán pocos años de vida, pero lo temo por mis nietos, por mis bisnietos. No le quiero dejar un país en un caos. Si esto sigue comenzando, se van a agudizar las cosas. Y el gobierno ha ido tratando de buscar cosas y proponiendo cosas, pero todas las encuentran malas. Todas. Entonces, ¿cómo avanzamos? Así que yo lo que creo que hay que restablecer el Estado de Derecho y que nos respetemos. Si aquí ya en este Consejo
no se puede hablar porque todos nos enojamos y nos gritamos y nos faltamos el respeto y nos falta el vecino que viene aquí y tira cosas. Si los vecinos pueden venir y pueden hablar y pueden decir todo lo que quieran, pero de ahí de faltar respeto, cosa que no lo hacemos nosotros hacia los vecinos. Nosotros estamos aquí, con esto termino, para el bienestar de los vecinos. Cada cual lo verá desde su punto de vista. Yo lo veré desde el punto de vista mío, ideológico, y ustedes lo verán desde el punto de vista de ustedes. Pero no creo que ninguno de ustedes le quiera hacer daño a este país, ni le quiere hacer daño a los chilenos. Sí, lo que pasa es que yo creo que acá, alcalde, hay que separar algunas cosas. Yo siento que esto, primero que todo, no es un ley, no es un programa, una mesa redonda. Este es un consejo político donde habemos posiciones políticas y donde tenemos que defender esas posiciones. Yo quiero decir que primero que todo, acá hay una rebelión popular que claramente no nos pertenece ni a nosotros, ni creo que a nadie se la puede abogar, se la puede apropiar. Le pertenece a las masas, le pertenece a los sectores del pueblo que han estado en lucha y en confrontación con este modelo no hace 28 años, no esa mirada simplista que hacen algunos para decir cuánta culpa tiene más que el otro. Son 40 años de un modelo que se instauró en este país a sangre y fuego, y que ni siquiera, porque yo lo que me puedo permitir aquí es hacer un poquito de historia, porque parece que algunos ni siquiera eso han leído antes de venir a sentarse aquí a esta mesa, ni siquiera han leído la historia. En Chile se instauró un modelo traído desde fuera, ¿cierto?, que aprendieron, la élite chilena lo aprendió en la Universidad de Chicago, y que se instauró acá como experimento social. Para eso fue el golpe de Estado, para instaurar un modelo económico, social, político, de relaciones humanas. Y eso se mantuvo, se instauró en la dictadura, se mantuvo y se profundizó en los gobiernos de la Concertación, la Alianza y la Nueva Mayoría. Son más de 46 años en donde el pueblo chileno, y discúlpenme que lo plantee así, pero creo que aquí todos pertenecen a sectores populares, más allá de que representen a partidos de la burguesía. Quien diga que este modelo lo beneficia, yo creo que simplemente no entiende la realidad. Entonces, todos los sectores populares en Chile, cuando se habla del orden, el orden en Chile ha sido pensiones de 100.000 pesos. El orden en Chile ha sido que hoy hay más campamentos que hace 30 años atrás. El orden en Chile es que la mitad de los chilenos gana menos de 500.000 pesos. El 80%. ¿Cuánto dije yo? La mitad. El 80% gana menos de 500.000 pesos, y de ese 80, más del 50% gana menos de 350 lucas. Ese es el orden. Ese es el orden que algunos, cuando hablan de Estado de Derecho, claro, pues yo puedo entender que alguien aquí además diga que comparte todas las demandas, cuando está justamente en la vereda contraria de todas las demandas. Si yo le preguntara a quien yo escuché respetuosamente, más allá de, y fui tomando apuntes, hagámonos cargo, pues. Si para qué venimos aquí, si aquí no es de buena voluntad que estamos acá. Hagámonos cargo. Ayer se votaba en el Senado el tema del agua, para establecerlo como un recurso público. ¿Y quién se negó? El sector que representa la derecha, la UDI-RN. Ellos, háganse cargo de eso. Yo me haré cargo de mi sector y de lo que hacen la gente de mi sector. Porque si no, vamos a querer todo un Chile lindo, pero cuando para qué en trabajo incluso,
porque aquí algunos le trabajan a los partidos, van y hacen todo lo contrario en el Parlamento. No vengamos aquí con palabras de buena crianza, po. Ese es el orden que quiere, que el agua sea privada, para que las comunidades se sequen, como nuestro sector rural, para que los pequeños campesinos no tengan cómo abastecer sus campos, cómo darle agua a sus pocos animales, mientras otras empresas, las paltas por ejemplo en Petorca, las mineras por ejemplo en el norte, gastan millones de litros de agua por segundo, y donde incluso el ministro que tiene que ver el tema tiene intereses creados con el agua. Ese es el orden que quieren. Ese orden es mucho más violento que cualquier protesta, que cualquier corte de calle. Y cuidado, que no nos engañan hoy día con eso, ese discursito del metro, porque aquí lo que hace Piñera y lo que hace el señor Norambuena es hablarle a un sector que sabe que lo está esperando para escucharle, porque él sabe que el metro no lo quemaron los manifestantes. Si ayer ya salió el informe de que el metro San Pablo se quemó por la bodega, y no lo estoy diciendo yo, lo invito a que lea el informe. Cuando Piñera dice que esto está, los videos son del extranjero, cuando dicen que esto es una intervención del extranjero y todo lo demás, no le está hablando a los 15 millones de chilenos, le está hablando a su sector, al sector que le cree, al sector que va a votar por ello y que afortunadamente va decreciendo. Yo, por lo tanto, ya que todos se han querido aquí tomar unos minutos respecto a cuál es la situación nacional, tengo que decir eso. Si tiene que alterarse el orden, aunque nos cueste, tendrá que alterarse, porque el orden de hasta ahora es el orden de una élite minoritaria, un 1%, que se ha enriquecido a costa de las mayorías de este país, donde incluso a lo mejor está el señor Norambuena, que no escapa a la AFP. Esos son los sectores, ese es el orden. Una minoría que ha estrujado al pueblo chileno y que hoy día, cuando resulta que jóvenes, principalmente jóvenes, salen a la calle, nuevamente el único recurso que tiene el Estado es el monopolio de la fuerza, y es la represión, la muerte, la mutilación, la tortura. Y ahí también son culpables aquellos que hoy día se posicionan como oposición o como quieran, porque también respondieron de la misma manera. Durante el gobierno de Bachelet, durante el gobierno de Lagos, también hubo estudiantes, también hubo mapuches, también hubo trabajadores sindicalistas muertos. Por lo tanto, aquí yo no voy a aceptar que la intervención de cada uno sea ver quién tiene más o menos culpa. Y para terminar, insisto, esta ronda de programa televisivo, ¿no?, que pareciera que todos estamos dando la receta, solo decir que aquí, a más de 70 días de rebelión popular, la única respuesta del gobierno ha sido salvar al sector privado y reprimir a los y las que luchan. No hay ninguna propuesta que le toque el bolsillo al sector empresarial, ninguna. Toda significa aumentar gastos estatales, o bien, como en el caso de las ISAPRES, donde se quiere hacer justicia para la mujer, subiéndole los planes a los hombres. O sea, en algunos casos incluso traspasando el problema y la solución a los mismos pacientes del sistema de salud privado. Entonces acá, insisto, cuando se habla de orden, todos queremos vivir en paz. Y vivir en paz para el pueblo chileno hace muchos años que ya dejó de ser efectivamente una realidad. Cuando el nivel de deuda de una familia promedio es de 70% de su ingreso al final de mes. O sea, si gana 100, paga 70 a final de mes y le quedan 30 para vivir. Y no se endeuda para la tele, no se endeuda para el bien de consumo, se endeuda para educar los hijos, se endeuda para comprar remedios y se endeuda incluso, lo que es más vergonzoso, para comer. Ese es el orden que defienden algunos. Paso al otro tema y lo voy a hacer súper corto.
El orden de la PSU. Los jóvenes no dijeron ayer que no querían PSU, lo vienen diciendo el año 2006, que vienen cuestionando este sistema de lucro en educación, que han fortalecido los distintos gobiernos post dictadura. Un sistema que segrega, un sistema que no pasa alcalde por la calidad de los profesores, un sistema que condena a nuestros jóvenes, a los sectores populares, a estudiar bajo endeudamientos que en algunos casos son de por vida. Esa es la PSU, una prueba de selección universitaria. Yo no sé de los que están aquí, no me gusta hablar de caso a caso, pero ¿cuántos de sus hijos estudiaron o estudian en universidades tradicionales o públicas, en las más prestigiosas del país? No sé cuántos hijos de los que están acá, sus hijos estudiaron en la Universidad de Chile. Muy bien. Y en esos casos, debo decir que en esas universidades, las prestigiosas, los casos de las comunas populares son casos particulares, son excepciones, e incluso se han inventado proyectos como los PASE o como proyectos especiales de ingreso para hacer justicia con justamente los jóvenes que a lo mejor por cuestión de puntaje no pudieran entrar. Ayer lo que había, desde el lunes desde el domingo, lo que había en los colegios era justamente un clima represivo contra los estudiantes, controles de identidad, revisión de mochila, que efectivamente no iba a terminar bien. Entonces, para terminar, para no aburrir, yo creo, alcalde, y no voy a hablar más de verdad, que por lo menos en esta pasada, que aquí el camino es solo uno. Yo no le puedo pedir al municipio que apoye las demandas de la rebelión popular, pero sí lo que le tengo que pedir al municipio, sin mi consentimiento, porque usted es el jefe comunal, que en algunas eventualidades tome partido, y el partido es un partido por la vida, por el respeto a los derechos humanos, y por sobre todo por la defensa de los pobladores y los habitantes de esta comuna. Lo que ha hecho Carabineros de Chile es justamente violentar los derechos humanos en la comuna, es vulnerar el derecho a la protesta, un derecho que es fundamental para aquellos que dicen defender la democracia. Y lo que ha hecho Carabineros es justamente, ¿cómo lo digo para que no suene mal? Es provocar un estado de violencia, sobre todo en la zona de Pudahuel Sur. El joven que fue embestido ayer, los videos demuestran que ese carro policial ni siquiera paró después de... siguió acelerando. Los videos demuestran que el carro lanzaagüas disparaba directamente a los vidrios de las casas, resultando vecinos con cortes producto de la rotura de ventanales o ventanas. Entonces, los balines y las bombas lacrimógenas en zonas residenciales. Entonces, claro, yo solamente decir que cuando alguien dice, bueno, y ahora piden Carabineros, por ejemplo, en el caso de los vecinos de Manutara que salieron hoy día en televisión, cuando reclaman ellos que no hay seguridad y que Carabineros casi los tiene botados, y vemos esta otra realidad, que ante una protesta de jóvenes, el contingente policial es, una cuestión abrumadora respecto y yo no es que quiera que las poblaciones se llenen de policías, ¿no? Pero en algunos casos la gente también demanda mayor seguridad en la comuna y aparecen todos para las protestas, o incluso en algunos casos se van a otras comunas a resguardar el orden de otras comunas. Yo, alcalde, lo que le pido, insisto, y con esto termino, y agradezco la instancia de esta conversación,
es que en el caso del atropello de ayer, el municipio se haga parte de la demanda y además que este año en el saldo inicial de caja se incorpore ahí recursos para ir en ayuda de los vecinos que han sufrido violación a los derechos humanos, que han tenido pérdidas de ojos. Por ejemplo, un vecino, que no voy a dar su nombre, que es taxista y que ejerciendo su legítimo derecho a protesta perdió un ojo y por tanto va a quedar imposibilitado de manejar. En esos casos yo creo que es sumamente necesario que el municipio contemple una ayuda, un acompañamiento, y tengo fe que de este proceso largo, doloroso, en donde hemos perdido mucho, vecinos heridos, familiares heridos, otros tantos jóvenes, creo que más de 200 presos. Alguien decía acá que los jueces están persiguiendo carabineros. Yo no sé cuántos carabineros hay presos en este momento por violación de los derechos humanos. Pero sé que hay más de 200 jóvenes, principalmente presos por ser parte del movimiento social. Entonces ha sido doloroso, pero tengo fe en Chile y su destino, de que hoy día está llegando el momento de que justamente son los pueblos los que han dicho basta, y esa normalidad que yo hablaba al principio, la normalidad de la élite, la normalidad de opresión, pueda llegar a su fin para vivir en un país normal, nada más que eso, un país normal, donde se respete el derecho a la salud, a la educación, al agua, a la pensión, a la vivienda, al trabajo, donde los que tienen más paguen más, donde los que explotan los recursos naturales paguen por los recursos naturales, donde los recursos naturales además no se vendan a granel, sino que sean y se pongan al servicio del desarrollo del país con una industria nacional. Y podría seguir largamente, pero no los quiero aburrir. Don Gonzalo tenía la palabra. Alcalde, gracias por la palabra. Qué bueno que estemos en esta reunión, que se haya dado y con todo lo amplio que tiene. Cuando el concejal Norambuena plantea si estos son los tiempos para tener una nueva constitución, si no son ahora, no, ¿cuándo van a ser? Como decía Ítalo, ayer 12 fueron más que 24 en el Senado para rechazar que se legisle sobre la ley del dominio y el uso del agua. Y eso está en la Constitución que tenemos hoy día. Por eso hay que cambiarla, pues, Bernardo, creo yo. La pregunta... sobre la PCU, claro, cuesta entender cuando uno se preocupa. Nosotros incluso en el presupuesto del año pasado propusimos un preuniversitario con un presupuesto de 100 millones de pesos. ¿Para qué? Para mejorar el acceso de nuestros vecinos, de nuestros jóvenes, porque estamos en uno de los promedios más bajos de acceso a la PSU. Disculpe. Pero me cuesta hablar como concejal en este momento. Porque mi educación la tuve en Pudahuel, en el colegio
Monseñor Larraín. Uno no entiende cuando es cabro, cuando es estudiante, cuando es niño, que está recibiendo una educación que es de mala calidad. Y la única vez que lo entendí fue en octavo, cuando dimos la prueba CINCE. Y estábamos contentos porque la persona que nos tomó la prueba nos sopló todas las respuestas de química. Yo dije, qué bueno, nos va a ir bien. Pero después entendí que había sido pésimo. Porque si no habían tenido que soplar las respuestas de esa prueba, que nos preguntaban por experimentos, cuál era el resultado de un experimento, nunca habíamos tenido un instrumento en la sala de clases. ¿Cómo poder hacer un experimento, ¿sabes? Entonces, y esa responsabilidad fue de la municipalidad, fue de la corporación, porque era una educación pública que fue administrada por la corporación y por la municipalidad. Luego tuve que salir a estudiar fuera de la comuna, a Santiago Centro, por supuesto, a un colegio municipal. Porque era impensado, ¿no?, para nuestras familias pensar que podíamos llegar a la universidad. Teníamos que tener una enseñanza media que nos permitiera tener un trabajo. Estudié contabilidad sin saber qué puta era contabilidad. Lo supe en cuarto medio recién. Mis papás me matricularon ahí, pero yo no sabía lo que iba a estudiar. Claro, era un colegio técnico, comercial, que no me prepararon para la prueba de aptitud en ese entonces. Entonces llegué a una universidad privada, donde claramente se lucraba. Y donde yo no me endeudé, porque trabajaba en el día para estudiar en la noche. Pero ¿cuántas personas se endeudaron, siguen pagando sus carreras, tuvieron que abandonarlas? Y la abandonaron no porque no supieran, sino porque no tenían las posibilidades. Y hoy día lo que deben no son sus estudios, sino que son el lucro que se generó en esas universidades. Entonces cuando pasa esto con la PSU, qué bueno que sea el momento de que pase y que haya que hacer algunos cambios en esta prueba y en la educación superior. Todos somos responsables, los políticos, pero también somos responsables todos los ciudadanos. ¿Cuántas veces hemos quedado en silencio frente a estas aberraciones o a estas injusticias sociales? Lamento hoy día ver dirigentes sociales que se oponen a las manifestaciones de los jóvenes, porque conozco su pensamiento político, sé que son de un sector de izquierda, por decirlo así, pero si están en ese sector, ¿cómo no entendemos? O sea, hoy día es tanta la falta de educación cívica que no entendemos este proceso que estamos viviendo. Disculpen mis palabras. Y alcalde, el Instituto Nacional de Derechos Humanos anuncia hoy día de que se va a querellar por violencia innecesaria en atropello de radio patrulla joven de Pudahuel. Y el argumento que tiene el instituto es que leo, esta falta de asistencia al atropellado vulnera el protocolo de carabineros para la mantención del orden público, donde se establece que en el evento de tomar conocimiento de haberse ocasionado una lesión a una persona, se procederá lo antes posible a prestar asistencia al afectado, dar cuenta al mando, adoptar el procedimiento policial que merite, dando a conocer si corresponde el decálogo del detenido. Y esto ayer no se respetó, esto ayer no se cumplió. Entonces yo, en base a eso mismo, solicito al alcalde que usted pueda, como autoridad comunal, presentar también una querella en contra de Carabineros y que sea la justicia la que dictamine si cumplieron o no cumplieron. Y por supuesto que me sumo a la disponibilidad para que tengamos disponibilidad económica para ir en ayuda a los vecinos que han sufrido violaciones de derechos humanos en este tiempo. Solamente decir que ayer en el traumatológico conversé con los papás de Sebastián. Claro, también me informaron de que había ido
un representante del Ministerio del Interior y que el Instituto de Derechos Humanos también fue. Le ofrecí, por supuesto, la asesoría jurídica como parte del municipio. Y quedaron de contactarse con nosotros porque decían que la asistencia jurídica ya la había tomado el Instituto de Derechos Humanos. Pero ellos agradecieron la ayuda nuestra, no solamente en términos de asistencia judicial, sino que hablamos de otros temas más que me los reciben, porque es una familia, hoy día a cualquier segmento le llamamos clase media, pero también nos enseñaron a mirar las cosas así. Yo creo que todo esto que está pasando tiene que quitarnos los dogmas que cada uno veníamos, y yo también hace mi mea culpa que participaba de gobierno post dictadura, que como decir, como simple ciudadano, ¿no? Porque no teníamos las decisiones ni de gobierno nosotros ni en el Congreso, ¿no? Pero que también nos compramos algunos cuentos que hoy día, lo que yo te decía, esta rabia de un movimiento social o ciudadano es contra la élite. O sea, aquí tenemos dos figuras, una élite muy pequeña con una gran masa. Entonces, encontrar puntos de diálogo ahí no va a ser fácil, pero además, antecedentes como lo que ocurrió ayer en el Congreso con el tema del agua, aleja más las posibilidades de un diálogo. ¿Te fijas? Entonces, los papás de Sebastián, algunos le van a llamar como de clase media, pero yo creo que son bastante humildes y no tienen los recursos para pagar un abogado. Ni quizás cuánto le va a salir, también se lo ofrecimos entre algunas cosas, un kinesiólogo para la recuperación del brazo izquierdo de este muchacho, entre otras cosas. Estamos a disposición de él y como te digo y reitero, le ofrecimos la ayuda jurídica, pero ellos quedaron de conversarlo también con el representante jurídico de los derechos humanos, y a lo mejor pudiéramos hacer que conversen abogados con abogados y ver la mejor fórmula de cómo ayudamos, con Tuti en este caso. Porque tenemos antecedentes también de otro carabinero en una moto que atropelló a otra persona, pero no nos han llegado más detalles, no nos ha costado mucho pesquisar eso. Más lesiones leves, claro, no tuvo tanto, pero no deja de ser también. O sea, vamos a ponernos a disposición de los vecinos que estén en esta situación. Don Víctor. Yo, sin ser aguafiestas, ¿no? Yo creo que es lo menos que podemos hacer, porque sabemos que en Pudahuel la gran mayoría de la gente es de escasos recursos alcalde, y lo hemos visto, digamos, con todo lo que hemos observado durante años con el tema de la petición de ayuda alimenticia. Entonces yo creo que es lo menos que podemos hacer. Pero a mí me interesa, alcalde, más bien que vayamos a lo importante, porque esto es importante, porque vamos a ayudar a esta familia, que corresponde, creo que es una obligación moral. Es una obligación moral. No es importante, es urgente. Bueno, puede ser, alcalde. Y yo creo que hay que ver ahora cómo nosotros somos capaces de mediar en esto. O sea, nosotros no podemos impedir que la gente se manifieste, porque toda la gente tiene dolores. O sea, aquí lo acabamos de ver con el concejal. O sea, una historia súper triste, ¿no? ¿Ah? Yo hoy día está sentado en esta mesa. Y yo creo que a muchos nos ha pasado lo mismo, a unos más que a otros, ¿no es cierto? Y por eso, y lo hemos vivido. Entonces yo siento de que nosotros hoy día no podemos negar, digamos, de que, como plantea Bernardo, y perdona Bernardo que te lo diga, o sea, tú hablas de la violencia. ¿De cuál violencia? Porque aquí nos han violentado desde hace... Es que escúchame, hace más de 40 años que nos están violentando. Más. Entonces la violencia empieza ahí. Entonces durante 40 años hemos vivido con una violencia permanente. Y hoy fue más atrás. Y sí, y podría ser. Pero por lo menos desde tiempo del 73 en adelante es que nosotros vivimos en la violencia misma, con una diferencia, que hoy día se saben las cosas porque hay redes sociales, y en ese tiempo se negaban, hasta los días de hoy, le negaron, por ejemplo, la identidad a mi primo. No existió, y tenía 21 años, desapareció hasta los días de hoy. Entonces, esa es la diferencia. Hoy día
alcalde, están sucediendo las cosas y se están transmitiendo por las redes sociales. Y que, si bien es cierto, pudiera ser que hubiera un aumento, una exageración, no es menos cierto lo que uno ve en el video. Y lo que vimos en este video, que del niño que atropelló la patrulla de carabineros, fue un acto consciente, diría yo. Consciente, porque el vehículo pasó por sobre él y ni siquiera paró. Yo creo que iba a más de 80 kilómetros por hora. Entonces no es una cuestión es una cuestión de terminología que está usando Bernardo, que no viene al caso. Veamos la consecuencia. No, es que perdóname, yo no le creo a Carabineros. No le creo, que te diga. Y tampoco, no, si no es creíble. No es creíble. Pero ahora son bomberos. ¿Cachai? Los mejores ponderados son los bomberos. Sí. Entonces, alcalde, yo creo que tenemos que, no perdamos la dimensión de la conversación que hoy día vamos a tener, porque yo creo que hoy día tenemos que salir con una posición. Y sin tratar de quedar en mal con este y bien en este otro, sino que lo que nosotros, los hechos que la municipalidad ha constatado y que nosotros sabemos, es a esos hechos que nos tenemos que referir. Mi alcalde, la verdad, no podría hacer mucha historia en esto, ¿no? Pero yo quisiera, más que hacer historia, plantear en primer lugar que lo que nos queda claro cada día que pasa es que esta es una lucha ideológica. En eso no debemos equivocarnos. Y no debemos equivocarnos porque las señales así lo dicen. Después de este famoso acuerdo por la paz y este llamado a construir una nueva constitución, lo que tenemos inmediatamente es una alineación de la derecha junto con el empresariado de este país para defender sus intereses. De eso se trata. Aquí están los intereses de los más ricos de este país, que empiezan a amenazar con la campaña del terror, que van a retirar los capitales, que va a llegar la cesantía, todo este tipo de campañas del terror, que la violencia, que es lo que le va a pasar en sus barrios, tiene que ver con una lucha profundamente ideológica. Tiene que ver con un grupo de gente de este país que se adueñó de las riquezas de nuestra patria y que se las reparten entre ellos. Y ahí está la prueba de la votación del agua y miles de otras maneras que los senadores que días atrás llamaban a una nueva constitución y hoy día se conforman ya los núcleos, ¿no es cierto?, y además rápidamente, porque son sus intereses, y ahí es donde nuestros sectores populares nos equivocamos de repente y no entendemos. Ellos rápidamente sanan sus diferencias y se organizan para defender los intereses de ellos y de los ricos, para quienes son serviles. Así de simple. Entonces, ese es el tema de fondo. Aquí pueden decir lo que quieran, que tuvimos la concertación de la mayoría 30 años de gobierno, nunca tuvimos la mayoría para cambiar la Constitución, y pasó con el agua ayer. Esa es la mayoría. Dejaron establecida una Constitución donde para hacer los cambios importantes es imposible, porque la derecha con un tercio gana. Esa es la aberración de este país. Así como antes existía el binominal, hoy día, efectivamente, la derecha con el 30% de los votos no permite que se hagan cambios. Ganan con un 30%. Y eso que estableció la Constitución. Una Constitución aberrante que además la única Constitución en el mundo que establece es la Constitución del sistema económico que nos rige. Si las constituciones son súper sencillas y las más sencillas son de los países europeos o de la misma Estados Unidos, de un articulado súper básico, porque los demás se regulan la vida. Entonces esta Constitución estableció camisas de fuerza y esta es la Constitución más absurda. Ni los países de más derecha ni tienen constituciones de este tipo, donde establecieron la forma de vida, la forma de organizarnos y la forma de sistema económico que nos iba a regir. Está metido en la Constitución, por eso no lo hemos podido cambiar. ¿Ya? Entonces, por eso es una lucha ideológica, porque de la misma manera en que el año 86 empezamos con las protestas para poder derrotar la dictadura, hoy día se alza un movimiento, ¿no es cierto?, absolutamente legítimo para poder cambiar esto. Así como en su momento parecía imposible derrocar la dictadura, y esa fue la lucha que dimos muchos de nosotros que estamos acá, hoy día hay un grupo de jóvenes que se levantan también, y tenemos que estar dispuestos a apoyarlo en todo, ¿no es cierto?, para poder hacer los cambios que no pudimos hacer antes, porque no se dieron las fuerzas necesarias.
Pero esa es la verdad de las cosas. No nos confundamos, no nos perdamos. Y ya se están organizando, todos. Toda la derecha económica, hay algunos empresarios que ya han pagado, ¿no es cierto?, en los diarios y en las radios, eslogan, ¿por qué tienen que defender la Constitución? Y ya comenzó la campaña al terror, que la cesantía, que vienen. Mentira. ¿Saben ustedes que la mayoría de las inversiones de los ricos de este país la han financiado con crédito con las plata de la AFP, que son nuestras plata? Y sus recursos personales los tienen fuera de Chile. Luxis tiene una fábrica de cobre en Francia, tiene como 30 hoteles en Grecia, sus plata están allá, no están acá. Todo lo que hacen en Chile lo hacen con la plata nuestra. ¿Cómo le explicamos eso a la gente? ¿Ah? Que los 210.000 millones de dólares de los fondos AFP, las mismas AFP se los prestan a estos empresarios para que inviertan en Chile. No son sus plata, son préstamos de la AFP a créditos blandos, nuestra. Por eso también estamos peleando por cambiar la AFP. Ni siquiera han permitido que los afiliados tengan miembros de directorio, y si somos dueños de la plata, como dicen, nosotros deberíamos elegir a los miembros del directorio de las empresas, para decidir dónde invertimos. Entonces ese discurso de la derecha es mentira. Dicen que somos dueños de la plata, mentira. Primero no lo podemos usar, pero además ni siquiera podemos decir en qué usarlo. Entonces, esos son los temas de fondo que nos violentan, pues. Y cuando los jóvenes hoy día salen, tenemos que ponernos detrás de ellos, pues, y apoyarlos. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Ah? Así como dimos nuestras peleas en su tiempo, hoy día tenemos que estar a disposición de todos estos movimientos para poder cambiar esto de una vez por todas. Y respecto a la comuna, decir claramente, alcalde, que lo que pasó ayer no solo significa acompañar. Yo creo que la municipalidad debería querellarse también en contra del accionar de Carabineros, y ponerse a disposición. No solo fue lo que pasó con este joven, sino que además hubo una serie de detenidos, y también deberíamos ponernos a disposición, ¿no es cierto?, de ponerle la asistencia judicial necesaria, porque no solo pasó con este joven que fue atropellado o embestido por un radio patrulla, sino que además hubo mucha gente detenida, y tenemos también, alcalde, que ponernos a disposición de ellos y prestarle la asesoría jurídica necesaria, y rechazar la violencia que Carabineros genera. Carabineros dijo, Lavinia Reyes fue a hablar con Carabineros en el mismo momento, y el mayor de Carabineros le dijo que el joven se había tirado, que se creían de goma. Eso le dijo, pues, que los jóvenes ahora se creían de goma, que se le había tirado el radio patrulla. ¿Cómo quieren que no se violente la gente con esa respuesta? ¿Cómo quieren que no se violente? Si es como el ministro que llamó a que nos levantáramos a las 5 de la mañana para pagar menos por el metro, pues. Ese tipo de cosas nos violentan, pues. Ese tipo de cosas nos violentan. Nos violenta que 7 ministros de este gobierno sean dueños del 70% de las aguas de Chile. 7 ministros de este gobierno sean dueños del 70%. Por eso que ayer votaron en contra de la derecha, alineadita, pues. Ahí no hay ni una pelea entre Reinado ni la UDI. Votaron juntitos. ¿Ah? Para defender los intereses de que las aguas, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en ninguna parte son privadas, son públicas. En ninguna parte del mundo. Solo en Chile son privadas. Entonces, no estamos incitando a la violencia, nos están incitando todos los días a que reaccionemos. Así que, alcalde, solo pedir que efectivamente nos hagamos parte de cada uno de estos procesos y nos pongamos a disposición también, de la misma manera que podamos todas las ayudas necesarias, también nos pongamos a disposición de tener abogados para que los puedan defender hoy día. Eso, alcalde. Pero mira, yo creo que busquemos. Yo quiero invitar a que no nos parapetemos son como los carrascos. Yo diría, no nos parapetemos con posiciones políticas preconcebidas.
yo traté de decir que estoy también en un proceso de romper esos dogmas con los cuales he venido políticamente funcionando de años. Yo también vengo de situaciones tanto o más difíciles. He pasado 2 veces por la tortura, por eso si alguien dice que en este país nunca nadie se torturó, yo creo que el único quemado fui yo. Y si dicen, entonces yo lo único en este país, entonces no hay algo que no me suena. Yo creo que hay valores, y quiero entender también a Bernardo, que tienen que ver con otras creencias. Y cuando se dice y uno abraza, no matarás, ¿de qué estoy hablando? Cuando amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿le creo o lo tomo como un dogma donde hoy todos los domingos me pego en el pecho, pero después salgo a la iglesia y salgo igual que cuando entré? Yo no sé si cuando alguien, para no entrar en el discurso de Víctor, usa mis plata y tiene ganancia, yo no sé si me ama como a sí mismo. Yo no sé. Estoy tratando de invitarte, Bernardo, aquí, porque yo sé que tú estás en esa, aquí lo que me pasó una vez con un empresario, en esa misma sala, que yo le dije, mira, porque a veces se dan conversaciones, no porque hubiéramos tenido una discusión política, yo creo, le dije, que la cultura del abuso, tarde o temprano, va a tener que manifestarse, porque esta no es la primera rebelión que tiene la historia de Chile, revisemos para atrás, han sido muchísimas, y solamente por nombrar las más épicas, la Santa María de Iquique, o sea, por nombrar una. O sea, el pueblo chileno históricamente ha estado en movimiento por mejorías sindicales, o sea, por mejoría de la vida. Entonces, yo creo que nadie se opone a que una empresa pueda ganar y contratar y producir los alimentos, si no conozco otra fórmula hasta ahora, pero lo que queremos es que le pague lo justo a sus trabajadores, que no nos estafe ni nos saquee en los precios. Porque si hablamos de saqueo, yo soy un convencido, y lo he ido aprendiendo con más fuerza ahora, que históricamente el pueblo de Chile ha sido saqueado. Históricamente. Pero eso no me puede... Fíjate que esta persona que te hablo, a los pocos días que hubo el estallido social, me llama. Él, por supuesto, del Opus Dei, de derecha y todas esas cosas. Me dijo, Johnny, he recordado mucho lo que me dijiste, pero nunca pensé qué información tenías tú, porque yo no veía por dónde podía venir un estallido, porque aparentemente todo estaba como controlado y era un oasis de paz. Se nos decía que era el oasis de paz, y nos hizo fracasar la COP25, nos hizo fracasar hasta el fútbol chileno, que ahí sí que estoy dolido, porque no he podido ver a la U hace rato. Entonces, y además, lo único bueno es que nos salvamos. Y así tanta la PEC misma, con todas las críticas que uno pueda tenerle a la PEC, pero este baluarte que era Chile era de cartón. Y ahora, si mi partido va a decir que no era así, yo tendré que estar en contra de la opinión de mi partido. O sea, yo quiero hablar de las cosas que yo estoy descubriendo, ¿no? Yo estoy descubriendo estas cosas, y a lo mejor, como alguien habló por ahí, y ahí me pongo al lado de Bernardo al tiro, de un silencio cómplice. Eso lo dijo Piñera. Pero cuando uno lee el libro Piñera, que yo lo compré y estoy leyendo cómo se constituyeron los grandes grupos económicos en Chile, es impresionante. Y ahí yo acuso mi ignorancia y con frases cliché en política, pero no estudiamos la profundidad del sistema que estábamos viviendo, que va más allá de los eslóganes. ¿Tú sabes que hay gente que se hizo rica aquí con 0 pesos? Que hay otros que compraban las empresas quebradas, las humanas, las que tenían, y con eso dejaban se ahorrar los impuestos, compraban las acciones, elevaban y compraban a 5 pesos y vendían a 100 pesos. Entonces todos estos trucos, ya, por último si lo hacían, digo yo, esto y puedo arrepentirme en media hora más, pero si lo hubiera chorreado a la gente. Pero cuando veo que un 80% gana 500 lucas, como decía Ítalo, que en su análisis yo no tengo nada que decirle en el análisis que hace, yo puedo tener otras críticas, no estamos en el diagnóstico, estamos en el método, no. Pero creo que Chile es cierto que se ha superado la pobreza, eso nadie lo puede negar, pero con eso han crecido enormemente las desigualdades. Una persona, y yo lo vi en Ciudad de los Valles, gente que se compró una casa allá y que tenía un cargo como de gerente,
y han sido despedidos y los mandáis inmediatamente allá al fondo. Y anda a ver la cantidad de casas que se arriendan, que se venden, porque sobre todo en esta época que estamos viviendo, es cierto, han habido muchísimos despidos. Muchísimos despidos. Y creo que desde lo comunal nosotros tenemos que enrostrar también a nuestros diputados y senadores y decir que sí tenemos que poner un acuerdo rápido, si no las consecuencias, causa y efecto de esto pueden ser muy desastrosas. O sea, tenemos que buscar punto de apoyo con nuestras organizaciones sociales, conversar mucho con ellos. Y no tener miedo que van a haber contradicciones. Las contradicciones, de acuerdo a Carlitos Mar, o sea, toda afirmación en su seno lleva la negación. Yo cada día estoy más lejos de Carlos Mar, porque hoy día también hay otros pensadores, pues. Entonces no quiero que sea, a lo mejor, pero no quiero que sea mi único referente para un análisis político. O sea, también analizo mucho a Gramsci. O sea, no quiero quedarme solo en uno, eso digo, no es porque se echa Carlitos, porque Carlitos hasta ahora ha tenido la razón en varias cosas. Yo invito aquí, ¿qué es lo mejor por sobre las posiciones que tienen nuestros partidos, por sobre las opiniones preconfiguradas que estoy teniendo? Pero ¿qué es lo mejor? ¿Quién se opone a que tengamos una agenda y le digamos a nuestros representantes en el Congreso a que aceleremos luego una ley, o no sé si, porque hay muchos temas que no los va a contemplar la Constitución, son fenómenos de leyes. O sea, este proceso que se inició, si alguien pretende que va a cambiar en septiembre de este año, esto es una cosa que yo creo que no para. Como veo unos rayados los jóvenes por ahí, esto va a parar el día que seamos libres. ¿Y qué significa ser libre? No porque libre albedrío, cada uno va a andar incendiando y haciendo lo que quiera. No, la libertad en que tengo salarios más justos, una previsión más justa, que puedo comprar remedios a precios más razonables, que hasta el papel conforme, claro, en la medida que ese tipo de prácticas abusivas se normen, y si alguien gana plata porque trabaja, y trabaja honesto y no a costa del sudor de los trabajadores, me parece respetable también. Me parece respetable. Pero pongámonos de acuerdo qué es lo que quiere nuestra comuna. Porque nosotros representamos no a cualquier segmento social. Yo creo que el 90 o más % son bajo la media de las 500 lucas de nuestra comuna. Gente que después de estar hospitalizado hipoteca sus casas. O ha perdido su casa porque no ha podido pagar. Como otro empresario me dijo cuando yo le explicaba esto, bueno, es la ley de la vida, pues Johnny. Entonces no me venga con eso. La ley de la vida es que todos tengamos acceso a la salud, a la educación. O sea, pero la ley de la vida es que si aquel que no puede pagar una operación que cuesta, no sé, 500 millones, y es la ley de la vida que se tiene que morir, discúlpame. Yo, en mi ética interna, no puedo estar de acuerdo con eso. Lo digo, aunque yo fuera de la UDI, no pudiera estar de acuerdo con ese tipo de pensamiento. No, si lo digo como ejemplo. Puede haber dicho RN, pero no quise enojar a la Estercita. Es muy probable. No me hagáis hablar del capitalismo popular porque tengo más información de la que cree, pero no quiero entrar en eso. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó entonces? Pero si se escuchan entre ustedes. Yo conozco a un joven que ha denunciado aquí un montón de cosas contra las empresas, contra el SAC y contra todas las cosas. Lo conozco y es de la UDI. Saco pecho. Alcalde, yo vuelvo a la premisa de la intervención inicial. Esto no es una mesa redonda. Si quieren conversar de política, está todo bien, digamos, pero yo veo que pasa la hora y que podamos tomar algunas determinaciones, porque insisto, yo no creo que nos vayamos a poner... Bueno, también es bueno, pero yo en realidad insisto, no voy a convencer a nadie de los que está acá y creo que nadie me va a convencer a mí tampoco. Por lo tanto, más allá del diagnóstico que podamos hacer, que es súper sano, creo también que antes que se nos pase la hora y que terminemos sobre la marcha, vamos tomando algunas determinaciones, o bien nada más se informe lo que se ha hecho y lleguemos hasta acá y
y bueno, no creo, digamos, que no, porque, a ver, lo digo de otra manera, no me interesa a mí que saber que si la UDI plantea una cosa u otra, si aquí por los hechos por los hechos se conoce, ¿no? Lo mismo el Partido Socialista, no voy a... ¿Qué te pasa? No, que la verdad es que por eso les digo, la verdad es que para afuera, a propósito de lo que pasó aquí con los jóvenes que venían a reclamar por el tema de los viajes del Consejo, para afuera este organismo y la estructura del Estado y la institucionalidad está podrida. Entonces, no, pero hay jóvenes que piensan ¿cómo me dicen que a no? nivel de diagnóstico, Si los que votan en este país son la minoría, y no porque sean flojos, porque algunos aquí han descansado en que la gente que no vota es floja. No, son flojos porque ustedes, ni yo incluido, los representamos. tú estás sentado en la institución. ¿Se fijan? Por supuesto, si nosotros creemos contra el Estado, sin el Estado y desde el Estado, y no tenemos contradicción con eso, lo hemos definido, pero no nos perdamos que para afuera, más allá de las organizaciones que tienen algunos apadrinados y con los que hacen clientelismo, como por ejemplo, Pero ahí tú hablas de eso y tú también así cliente. perdón, ¿con quién? Perdón. No, pero ¿por qué? Si le digo, Yo ya en una reunión de consejo te dije... mire, a ver, es que aquí el señor Norambuena, yo le pido lo que le pido siempre, dígalo en el micrófono y vamos y le pedimos a la señorita Raquel Espejo que el próximo consejo nos eleve un informe respecto al tema de subvenciones, porque justamente lo cuidamos mucho el año pasado y que comparemos, que lo diga en el micrófono y le pedimos a la señorita Raquel Espejo que nos diga el año pasado cómo se comportó él con las subvenciones y cómo nos comportamos nosotros. ¿Le parece? ¿Le parece? Porque ¿Pero qué informe hacerse ella? Lo único que tiene que informar eso, es yo pido alcalde, yo pido alcalde, yo pido alcalde que la señorita Raquel Espejo, no, porque acá como acá se reparten 70 millones para cada concejal para respaldar proyectos, y eso la comunidad lo tiene que saber, y nosotros lo informamos así cada vez que vamos a cualquier lugar, que diga la encargada de subvenciones de esos 70 millones, ¿cómo lo hizo el concejal Norambuena y cómo lo hicimos nosotros? Yo no he hecho ninguna cosa. Yo lo único que he hecho es orientar a organizaciones territoriales y funcionales para las subvenciones. Yo no le he dado subvenciones a nadie, porque no soy alcalde de esta comuna. Yo he votado en este consejo las subvenciones que ha propuesto el alcalde. Dijo, es el primero que se le acaban los fondos. Eso dijo, ¿no? Bueno, pero con esos datos que hay que aclararlo, ante la realidad que está viendo la comuna de Pudahuel, han salido algunas ideas como apoyo, algunos pueden decir que no es suficiente, debemos ir más allá, y en relación a que pongamos como recursos para atender a gente que está complicada, yo a la primera estoy de acuerdo, pero permíteme también llevar nosotros este tema a una discusión interna, porque teniendo la voluntad política y solidaria, diría más amplia, cuando hablo de política yo lo entiendo de tres puntos de vista, en el sentido amplio, en el sentido común y en el sentido estricto. En el sentido estricto es cuando cada uno milita, pero en el sentido amplio, cuando la Iglesia Católica abrió, como se hizo saber como madre, abrió sus brazos para acoger a sus hijos que eran perseguidos, torturados, me parece que ahí caíamos en una política del sentido común. Y yo creo que siempre es complicado explicarlo del sentido común, siempre es complicado. Pero si el sentido común me indica que debemos concurrir en las personas, vecinos o vecinos que están en dificultades, y las normativas, porque ahí también estamos hablando de una nueva constitución, pero quizás debiéramos mirar qué cosas en esa constitución debieran ir para dejar de verdad a los municipios autónomos. Porque hoy día el artículo primero dice los municipios somos autónomos y uno se pregunta ¿de qué? ¿De qué? Cuando hoy día para rendir algunas nos están pidiendo fotos, como si yo estuviera obligado a irme a sacar fotos cuando voy a un seminario. O sea, ¿de qué autonomía me hablan? Por poner un puro ejemplo, ¿no? Huelgan los demás, pero creo que también está la oportunidad en esta nueva constitución de ir pensando con la Asociación Chilena, o si no queremos, bueno, iniciémonos nosotros así anárquicamente, ¿qué cosas creemos que debe cambiar en una nueva constitución la autonomía municipal?
para que nos permita concurrir, por ejemplo, con lo que estamos diciendo, y después la normativa no nos vaya a decir que nos pueden pasar a juicio de cuenta todos los que aprobamos determinadas cosas por ser muy noble, porque la Contraloría no ve noblezas en esto. ¿Se podía o no se podía? Permíteme que esa propuesta que salió, llevarla nosotros aquí con Cristian a conversarla. Yo que recuerdo que años atrás dejamos un fondo para dirigentes que se enfermaban, no sé si se acuerdan los más antiguos. Quizás por ahí dejemos, si la norma, por ahí puede que aparezca una anomia y nos metemos por ahí, vamos generando un programa, a lo mejor, no sé, estoy pensando realmente en voz alta, porque David, no sé si tú... no, David piensa, si... Cierto, o como trabajo para un hermano. Entonces, la diferencia, claro, para dirigentes sociales usted no lo puede hacer porque estaríamos haciendo una diferencia específica, una discriminación respecto. Pero el tema, siempre un subsidio requiere un informe social, y en este caso, por ejemplo, con lesiones oculares u otras, funciona de igual forma que todo. O sea, lo que nunca ha pasado en esta municipalidad en el último tiempo, que cada vez que ha faltado recursos o se requieren mayores recursos para los subsidios, siempre hemos tenido modificaciones en ese plano. Entonces, acudir con una persona no debería ser problema. O sea, tiene que ser tramitada, pero efectivamente no tenemos problemas con temas de financiamiento, que sería lo más complejo. A mí no me gusta es de este Estado que tenemos con una Constitución que es subsidiaria y no solidaria. Y el concepto de solidaridad, a lo mejor, si cambian la Constitución, nos daría más fuerza para ayudar en estos casos. Sí, oye, si para hablar de la Constitución es muy complejo el tema, es mucho más amplio de lo que cada uno y cada una puede creer. Yo no he visto nadie que en la nueva Constitución te he puesto el tema municipal. A lo mejor es ley nomás, pero... Pero te puedo responder que Piñera me puede llegar a costar como está Venezuela. Pues. No hay un gobierno hoy día, ni siquiera socialdemócrata. Pues. Alcalde, quizás para llevarlo al tema legal, lo que usted terminó concluyendo, ¿podría crearse algún programa municipal para ayuda a víctimas de violaciones de derechos humanos? Puede ser. Y podemos pedir a lo mejor ayuda al mismo Instituto de Derechos Humanos si tienen algunos datos de otros municipios que lo hayan hecho, y nos ahorramos una pega. Tomemos ese acuerdo, Cristian. Y tú lo anotas bien, Camilita. Como el que no tiene vivienda también es un derecho humano. Es que yo, alcalde, discúlpeme por eso, es que yo pedí en la mediodía, que ojalá, aun cuando fuera en la tardecita este consejo, algunos leyeran y estudiaran qué significa derecho humano, la declaración, porque hay algunos que, yo insisto, hay algunos que se han sentado en esta mesa por años y ni siquiera han leído un poquito, ¿no? Y siguen diciendo que el tema que el tema de los derechos humanos, por ejemplo, las instituciones o los que representan a las instituciones tienen derechos humanos. Eso lo dicen algunos todavía. No es así. Entonces, no, por alcalde. Los derechos humanos los derechos humanos aplican para la población civil. Aplican para la población civil, no para organismos del Estado ni para agentes del Estado.
Si usted le pega a una si usted le pega a una persona, a ver, si usted se lo grafico de otra manera. Mire, mi tesis está disponible y es de derechos humanos justamente. Yo me quedo con Donde el derecho humano que aprendí en la iglesia. ¿Dónde está la cámara acá? Yo no sé, hay una cámara, esto es una broma, es una cámara oculta, ¿qué es? Es una persona que ha vivido de la política. Yo le pido un poco más de seriedad, ¿no? Vivió la política, señor alcalde, concejal, solamente a diferencia le digo, de otro, a diferencia suya. solamente le digo, tengo una profesión y he trabajado de mi profesión. Eso le digo todo. Y todos los arreglines que ha hecho. Si tiene alguna acusación, le pido que la haga públicamente, Sí, por si favor. las tengo. Hágala. Si no crea que no las tengo. Hágala, güey. Hágala. Hágala, güey. Hágala. Hágala, güey. Hágala, que la haga, güey. Que la haga. De repente Que la haga. cosas y decir Que cosas la haga. así, el requete es fácil. Pero hay que ver Sí, dónde ¿cuál? comenzó trabajando usted, ¿Dónde? cuándo se retiró, ¿Dónde? cuánto le pagaron, ¿Dónde? dónde está trabajando nuevamente. Lo digo públicamente. Trabajé en la Corporación Municipal de Pudahuel por 5 años, 5 millones de pesos. ¿Eso es un arreglín? ¿Es un arreglín? Usted renunció, pues. Eso es no conocer, incluso eso no... renunció para ser concejal. Ya. No correspondía que le pagaran, señor. En este triste espectáculo que le estamos dando a la comunidad, tengo que informar... Cuando a usted no que le el- gusta que le el digan la concejal- verdad. Que el concejal que lleva 27 años acá no sabe que en la Corporación Municipal de Desarrollo Social estaba estipulado en un convenio colectivo entre la corporación y los profesores algo que se llamaba el retiro pactado. No hay ninguna reglina ahí, había un retiro pactado. Voluntarios, no voluntarios. Lo pactan cuando quieren retirarse. Lo pactan, pero no es así. Lo pactan cuando uno se quería ir y tenía años de servicio. Yo tenía del 2011 al 2016 mis años de servicio y me los pagaron. No es arreglín, para que no haga acusaciones serias. Lo que yo puedo decir es que tengo una profesión y ejerzo mi profesión. No vivo de la política, como otros. Entonces, en ese caso... Usted vive de la política En ese caso- porque por política pudo hacer lo que hizo y puede estar aquí. Ya, en ese caso, alcalde, solamente le pido, y le voy a dar un ejemplo, si usted, un civil, golpea a otro civil, le saca la mugre, ahí no aplica el tema de los derechos humanos. Es una agresión, delito simple, común. Delito común. Es un delito común, ¿ya? Para que entendamos, Eso es cierto. y para que no, y porque aquí cuando vienen algunos, insisto, que está bien, no todos pueden saber. Yo podría entender que una vecina a lo mejor se confunda, pero otros que viven de esto, yo les pido un poquito más de seriedad. Ok, estábamos en que vamos a ver internamente cómo podemos concurrir con una ayuda más allá de la que hemos ofrecido a algunas víctimas de los derechos humanos. Y si no hay más ideas, estamos lejos de más ideas. Pues. Espérate, no escucho. Oye, ustedes los vamos a separar de ahí. No, solo quiero manifestar nomás... A ver, escuchemos, por favor. Bernardo, por favor. Ah, pues Sonia. No. Está bien, votemos, si a mí no me hace... Está bien, alcalde, pero ¿cómo dice eso? Si él también tuvo dos hijos. Alcalde, avancemos por favor, y estar en la corporación no era una cuestión así que da No, lo mismo. alcalde, solo quiero decir pero sí quiero manifestar que el concejal Ítalo igual también no tiene por qué faltarnos el respeto. Aquí cada uno de nosotros se ha formado como corresponde y yo no tengo por qué venir a debatir aquí qué es derechos humanos. Yo sé perfectamente lo que es, pero él no puede venir a pretender decir que los demás concejales no lo saben. Eso no corresponde. Eso no corresponde que él venga a decirlo de esa forma. No, creo que no corresponde, de verdad. Sí. Mire, lo que pasa es que yo puedo entender, concejal, lo que yo puedo entender es que usted todavía a lo mejor esté molesto por la situación de la tarde porque usted cree que la configuré yo. Pero en ese Que sentido, tú no estás solamente faltando digo, respeto cuando no, dices que no leemos ni que sabemos lo que es. tómelo como quiera. No, en ese pero no caso. corresponde, pues, porque lo dijiste. Lo dijiste, no corresponde. ¿O te crees que tú no vas a saber lo que es derecho humano? Alcalde,
de acuerdo con lo que dijo usted, alcalde, y tengo que ir a recibir. ¿Qué cosa? Y dije muchas cosas. Sonia, última intervención y después nos vamos a ir a hacer política. Lo que en el primer momento pedí, digamos, que tuviéramos la información, alcalde. ¿Cuántos casos tenemos de gente que ha sido tomado detenida? ¿Cuánta gente que está presa? ¿Cuánta gente que han tenido daño ocular? ¿Cuántos heridos tenemos a nivel comunal? En todo lo que implica este proceso de contingencia, lo voy a llamar así. Mire, señora Ayerson, en relación a eso, nosotros le comunicamos a varias organizaciones y a la comunidad en general de que habíamos puesto un abogado especialmente para detectar los casos de violación de derechos humanos en la comuna de Pudahuel. Se me había olvidado informar eso a lo mejor en sesiones anteriores. ¿Lo informé? Sí. Sí. Pero los casos que han llegado no son muchos. Yo tendría ahora que ir después a preguntarle a nuestro abogado cuántos casos están. De verdad no le he preguntado cuánto, pero cuando lo pregunté me dijo que no eran muchos. No sé de anoche a hoy día si eso ha cambiado. Pero los servicios de salud también deben tener información. Sí, pero ingresan por otro concepto. Bueno, ahí hay que ver cuánto de verdad y cuánto de mentira hay. Sí, sí. Para la gente Sí. poner a contar de dónde le pasó. Dijo que eran más o menos como 200 personas. Entonces, él quedó de enviarnos un listado Sí, pero y no de lo ha derecho hecho. humano propiamente tal, es un poco, eso es cierto. Lo que Sí. dice. Pero llegan ahí algunos como Sí, que- pero dijo más o menos, porque hay unos leves, llegaría a un total de 200 personas. Es lo que dijo él, yo escuché eso. Ok, han salido algunas cosas, no todo fue... A veces me parece bien que votemos o omitemos también lo que cada uno... Me parece que como es bueno para las próximas y pocas reuniones que ya nos van quedando en conjunto. Recuerden que si alguno de ustedes quiere ir candidato, no sé si el que quiere ir candidato a alcalde tendrá que... No, por la última yo fui concejal también, ¿no? Sí. Y antes no podía. ¿Verdad que se cambió la ley ahí? Solamente decir que si yo quiero y tengo aspiración a algo más que dado este escenario es difícil que logre algo, y yo tengo que renunciar en octubre, se lo advierto. Si no quiero ir a nada, o suponte que se me ocurriera ir consejero regional, que eso se me ocurrió hoy día cuando fui para allá. No es necesario que renuncie en octubre, o sea, me iría y me gustaría entregarle a quien sea el próximo como corresponde. Yo tengo una actitud republicana, no como la mayoría de los alcaldes que pierden, se van y que se la arreglen, no. Sí, tengo que ir, pero es que hoy día, ¿quién me asegura eso? Tendré que pasarme para el lote y no me quieren ahí tampoco, donde el lote de Grítalo. Ninguno va a ser reelecto lo que sale del Parlamento, ninguno. No, yo creo que sí, Mario Desbordes, sí. Ninguno va a ser reelecto. ¿No es cierto que tú estás con Mario Desbordes, Bernardo? Déjale. Ya. Estamos, pero hemos llegado a un mínimo. Hay algunos compromisos que después tú nos puedes hacer una pauta especial de esto con solamente por decirlo, acuerdos. ¿Ah? ¿Te parece? Para que los revisemos después. Y cuáles vamos a poder cumplir, cuáles no. Exacto, se levanta la sesión. Se levanta la sección.